Cada pedazo roto se convierte en una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La lucha por la confianza y por el amor es lo que nos hace más fuertes. Siempre he sido una persona tranquila, de esas que disfrutan de la rutina, los compromisos sencillos y los fines de semana tranquilos. Me llamo Carolina, tengo 28 años, pero todo lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 24. Por aquel entonces, mi vida giraba en torno a mi título en Administración de Empresas y las prácticas que conseguí en una empresa mediana. Nada fuera de lo común. Tenía un novio, Rafael, con quien llevaba 6 años, y creía tener mi vida resuelta. Salíamos los sábados, cenábamos juntos y hacíamos viajes cortos cuando podíamos. Tenía una estabilidad emocional cómoda, de esas que no te das cuenta de que vives hasta que todo se desmorona. Mi círculo social era reducido. Siempre prefería mantener mis amistades al mínimo, y una de las personas más presentes en nuestras vidas era Lucas, el mejor amigo de Rafael desde la infancia. Lucas era el típico amigo que nunca maduraba, siempre metido en fiestas, borracheras y problemas. Aunque no disfrutaba mucho de su presencia, nunca interfería, sabiendo lo mucho que podían significar las amistades a largo plazo. Rafael siempre fue muy leal, sobre todo con las personas que formaban parte de su vida, y yo lo respetaba. Confiaba en él sin reservas y, sinceramente, nunca imaginé que algo pudiera quebrantar la sólida relación que habíamos construido. El cambio comenzó casi imperceptiblemente. Era octubre. Lo recuerdo porque todavía hacía calor, y acabábamos de regresar de un viaje para celebrar nuestro 6º aniversario. Lucas anunció su compromiso y dio una fiesta para celebrarlo. Yo me resistía a ir, pero Rafael insistió y cedí. Decidí quedarme en casa mientras él iba, sabiendo que sería una noche de excesos, una de esas fiestas en las que siempre me sentía fuera de lugar. Nunca imaginé que esa simple decisión de quedarme en casa marcaría el comienzo de la etapa más difícil de mi vida. Esa noche, mi confianza ciega se vería brutalmente desafiada. Rafael regresó al día siguiente, devastado, con el rostro más demacrado que jamás había visto. Y fue entonces cuando escuché las palabras que jamás imaginé. Necesito contarte lo que pasó. Las palabras salieron con lágrimas, la voz entrecortada y una mirada que parecía implorar comprensión. Rafael me contó que, durante la fiesta, Lucas lo provocó, lo emborrachó, y cuando estaba completamente vulnerable, todo culminó en un ataque físico planeado. Fue golpeado por su propio amigo, sin motivo alguno, sin previo aviso, mientras los demás simplemente observaban o fingían que no pasaba nada. Me quedé impactada, porque además del dolor físico, el golpe más fuerte fue emocional, un golpe de la persona en quien más confiaba. En ese momento, no podía pensar con claridad. Miré a Rafael, intentando comprender cómo había podido pasar esto. Me mostró moretones por todo el cuerpo, cortes en la espalda y el brazo, y lo peor de todo, su mirada baja, llena de vergüenza. Me sentí completamente perdida. No sabía si llorar por su dolor o por la violación de confianza que representaba. Pasé todo el día en silencio, intentando procesarlo. Rafael, siempre tan tranquilo, estaba angustiado. Repetía una y otra vez que no entendía por qué. Dijo que durante la agresión, Lucas aún tuvo el coraje de decir que necesitaba abrir los ojos, que necesitaba despertar a la vida y volver a ser quien era antes. Esa semana, todo cambió en mi interior. Pasé de ser una persona tranquila a una persona dominada por la ira. Empecé a notar señales que antes había ignorado. Pequeños comentarios de Lucas que intentaban menospreciar nuestra relación. Comportamiento pasivo-agresivo en reuniones grupales, chistes ácidos. Era como si todo finalmente tuviera sentido, pero al mismo tiempo todo parecía surrealista. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que una amistad tan tóxica se extendiera por nuestras vidas? Rafael se sentía abrumado por la culpa, no solo por lo que había pasado, sino por haber tardado tanto en ver la verdadera naturaleza de alguien a quien consideraba un hermano. Los días siguientes fueron caóticos. La noticia de la pelea se extendió rápidamente entre amigos y familiares, pero, como era de esperar, Lucas lo tergiversó todo. Dijo que Rafael había provocado la situación, que estaba fuera de control y que solo se había defendido. Las versiones contradictorias me dejaron un nudo en la garganta. Vi a gente cercana dudando de Rafael, señalándolo con el dedo, difundiendo chismes. Esto me dolió profundamente porque sabía la verdad. Vi con mis propios ojos el dolor que él traía a casa. La soledad se apoderó de mí porque, además del trauma físico,
tuvimos que lidiar con el juicio social, y no hay nada más cruel que ver a quienes deberían apoyarte darte la espalda. Fue entonces cuando llegué a mi límite. Miré a Rafael, que se estaba volviendo cada vez más solitario, evitando salir, descuidando el trabajo y culpándose por no reaccionar. También me vi cayendo en un abismo emocional, aislándome del mundo. Y fue en ese momento, cuando todo parecía desesperanzado, que tomé una decisión. No dejaría que destruyeran a Rafael ni nuestra relación. No dejaría que alguien que siempre había estado a mi lado se perdiera en su propio dolor. Decidí que, en lugar de hundirnos juntos, lucharíamos juntos. Fue el primer paso hacia nuestro verdadero punto de inflexión. Jealousy. Primero que hice fue programar una cita con un psicólogo para Rafael. Sabía que necesitaba ayuda profesional para procesar todo. Al principio, se mostró reacio, diciendo que no quería armar un escándalo, que podía superarlo solo, pero insistí. Le dije que no estaba solo, que lo acompañaría en cada paso del camino y que no tenía nada de malo buscar ayuda. Cuando finalmente aceptó, fue como una pequeña luz al final del túnel. Rafael salió de la primera sesión llorando, pero por primera vez en 1900 semanas, dijo que se sentía un poco más ligero. También busqué ayuda porque entendía cómo nos afectaba la situación como pareja y como individuos. Juntos, comenzamos a reconstruir nuestra vida diaria. Rafael decidió cortar definitivamente todo contacto con Lucas. Lo bloqueó en todas las redes sociales, le dijo a su familia que ya no quería oír su nombre y se distanció de todos los conocidos que habían defendido la versión distorsionada de la historia. Al principio fue doloroso, perder amistades, de toda la vida, escuchar críticas, ver que la gente decía que exagerábamos, pero sabía que era un precio necesario para nuestra paz. Aprendimos de nuevo a vivir en un entorno sano, libre de personas tóxicas. Cada pequeño gesto de cariño entre nosotros nos fortalecía, y poco a poco, Rafael recuperó la confianza en sí mismo. Los primeros meses no fueron fáciles. Rafael tenía arrebatos de ira, momentos de culpa y vergüenza. A veces se despertaba en mitad de la noche con pesadillas que revivía. Esa noche, yo también tenía mis momentos de debilidad, sintiendo una mezcla de impotencia y tristeza por todo lo que habíamos pasado. Pero cada sesión de terapia era un paso adelante. Cada mañana que nos despertábamos juntos y hablábamos de nuestros sentimientos era un paso adelante. Empezamos a practicar pequeñas rutinas saludables, paseos al aire libre, películas ligeras por la noche, comidas tranquilas. Fueron estos pequeños hábitos los que nos ayudaron a estabilizar nuestras emociones. Fue después de unos 4 meses que Rafael empezó a reencontrarse consigo mismo. Volvió a hacer ejercicio, retomó los estudios que había pospuesto y recuperó el interés por las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto desde aquella fiesta. Serenidad. Me dijo que, a pesar de todo el sufrimiento, aquella experiencia me enseñó lo que realmente importa. ¿A quién elegimos mantener cerca? La agresión le dejó cicatrices en el cuerpo, es cierto, pero las peores heridas fueron las emocionales. Y verlo sanar, poco a poco, fue la mayor prueba de que, por muy grande que sea la caída, cuando tenemos apoyo y valentía para afrontarla, podemos levantarnos con más fuerza. Con el paso de los meses, nuestro hogar se transformó en un refugio sanador. Creamos nuevas tradiciones, como cocinar juntos los domingos y hacer escapadas de fin de semana para respirar aire fresco. Cada pequeño detalle tenía un significado enorme, ya que representaba reconstruir nuestra rutina sin el peso del pasado. Rafael había vuelto a sonreír con más facilidad, y yo también me sentía más ligera, como si poco a poco estuviera aprendiendo a confiar de nuevo en las personas adecuadas. Decidimos que no permitiríamos que la amargura se apoderara de nuestras vidas, y cada día era un ejercicio para fortalecer nuestra conexión. Fue durante uno de estos viajes que me di cuenta de que algo dentro de mí también había cambiado. Estábamos en un sendero natural y vi a Rafael, respirando hondo, mirando al horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, pude soltar la ira que aún sentía. Comprendí que, a pesar de lo que Lucas intentó hacer, no había logrado destruirnos. De hecho, solo nos había hecho más conscientes, más fuertes y más unidos. Me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo mantendría vivo el dolor, y no quería que la sombra de un abusador tuviera cabida en nuestras vidas. Era hora de seguir adelante. Fue durante esta etapa que también decidimos cuidar nuestra salud física. Empezamos a ir juntos al gimnasio, nos acostumbramos a acostarnos temprano y cuidamos nuestra alimentación.
Pequeños pasos que marcaron una gran diferencia en nuestro bienestar general. Rafael empezó a mirarse al espejo sin avergonzarse de los moretones que aún se estaban desvaneciendo. Me dijo que se sentía orgulloso de no haber dejado que esa agresión lo definiera. Yo sentía lo mismo. El apoyo mutuo era nuestro motor. Ya no éramos víctimas de esa situación. Éramos sobrevivientes que habíamos elegido reescribir nuestras propias historias. Y eso fue lo más poderoso que me ha pasado en la vida. Hoy, al mirar atrás, veo cuánto hemos crecido. Nunca imaginé que pasaríamos por algo tan difícil y saldríamos de allí no solo completos, sino renovados. La agresión física dejó cicatrices. Sí, pero no pudo derribarnos. Aprendimos la importancia de distanciarnos de las personas tóxicas, reconocer nuestros propios límites y, sobre todo, valorar a quienes realmente están a nuestro lado. Si algo me enseñó esta experiencia, es que la resiliencia no se trata de no caer, sino de levantarse con más fuerza, con más sabiduría. Y eso es lo que llevo conmigo cada día. Sé que mucha gente verá nuestra historia y pensará que jamás podría pasar por algo así. Pero la verdad es que todos enfrentamos desafíos inesperados, difíciles de superar. Lo que nos impulsó no fue una fuerza sobrenatural, sino la determinación constante de seguir adelante, paso a paso. Hubo días en que ambos queríamos rendirnos, días en que la tristeza parecía insoportable, pero nos apoyamos mutuamente. Y fue este apoyo lo que marcó la diferencia. La relación de confianza que cultivamos desde el principio fue la base que nos mantuvo unidos. En nuestros momentos más difíciles, nos mirábamos y recordábamos lo que ya habíamos superado juntos. Algo que nunca olvidaré es el momento en que Rafael me dijo, con lágrimas en los ojos, que nunca imaginó que podría tener a alguien a su lado que lo quisiera así, a pesar de todo. No solo hablaba de lo que pasó con Lucas y Jessica, sino de nuestro camino juntos, de cómo se sintió renovado. Ese momento, en particular, me mostró que, a pesar del dolor que enfrentamos, nuestro amor se fortaleció. Y lo más importante, se dio cuenta de que era digno del amor que le ofrecí. Esta revelación fue una gran victoria para él y para nosotros. Hoy estamos mucho más tranquilos. No permitimos que el miedo a que nos vuelvan a herir nos impida ser vulnerables y honestos el uno con el otro. Aprendimos a hablar de todo, sin miedo a juicios ni acusaciones. Creamos un espacio seguro para que ambos seamos quienes realmente somos, sin ocultar nuestras debilidades ni miedos. Aprendí a no cargar con las heridas del pasado, a vivir el presente con más intensidad. Y Rafael, con el tiempo, comprendió que el dolor y el miedo no son permanentes y que la verdadera fuerza proviene de nuestro interior, de nuestra capacidad de levantarnos y seguir adelante. La mayor lección aprendida fue que superar la adversidad no sucede de la noche a la mañana. No existe una fórmula mágica, ni un momento específico que elimine el dolor, sino un proceso continuo de sanación. Ambos, a diferentes maneras, comprendimos que el tiempo no borra lo sucedido, sino que lo transforma, y que depende de nosotros decidir cómo verlo. Hoy, vemos nuestra historia como algo que nos moldeó, pero no nos define. Ya no somos víctimas de lo que nos hicieron. Somos dueños de nuestro camino y nuestro futuro. Y eso, en sí mismo, es el mayor triunfo. Han pasado meses desde ese momento decisivo. Lo cierto es que nunca seremos los mismos, pero eso no está nada mal. Las dificultades nos han enseñado a ser más pacientes, más empáticos y, sobre todo, más fuertes. Hoy, cuando miro a Rafael, veo a un hombre que ha logrado reconstruirse, que ha aprendido a respetarse y amarse como se merece. Encontró en sí mismo una fuerza que ni siquiera sabía que existía, y yo, a su lado, he aprendido que el amor no se trata solo de momentos felices, sino también de dar la mano en los momentos difíciles. No sé qué me depara el futuro, pero una cosa es segura. He aprendido a confiar. La confianza que he depositado en Rafael no es ciega. Es una confianza que se construye día a día, basada en la transparencia, el esfuerzo mutuo y la resiliencia. No importa lo que pase de ahora en adelante, porque ahora sabemos cómo apoyarnos mutuamente, cómo luchar juntos. Si algo me ha dado esta experiencia, es la certeza de que somos capaces de superar incluso los mayores desafíos. Y, lo más importante, que nunca estamos solos si elegimos apoyarnos en los demás. Durante mucho tiempo, miré nuestra historia y pensé que estaríamos marcados por el dolor, pero ahora veo que nos marcó nuestra resiliencia, nuestra capacidad de empezar de cero. Cada cicatriz que llevamos,
ya sea física o emocional, es un recordatorio de lo que hemos superado. Y son estas cicatrices las que nos hacen más humanos, más fuertes y más conectados. Rafael y yo ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier cosa. Y cada día, con cada pequeño paso, seguiremos fortaleciéndonos y caminando juntos. No sé si esta historia inspirará a alguien, pero sé que si logra ayudar a una sola persona a comprender que es posible empezar de nuevo, no rendirse y volver a confiar en su corazón, entonces todo habrá valido la pena. Rafael y yo somos la prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, hay una luz al final del túnel, una oportunidad para empezar de nuevo. Y no importa lo largo y difícil que sea el camino, cuando tienes a la persona adecuada a tu lado, el sendero se vuelve más ligero. Así que aquí estoy, compartiendo nuestra historia, con la esperanza de que, de alguna manera, pueda ayudar a alguien a encontrar la fuerza para seguir adelante.